Buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de la asignatura Administración y Educación de la licenciatura en Pedagogía tercer cuatrimestre. El día de hoy trabajamos la temática de teorías administrativas, una compilación y comparación entre algunas de estas teorías. Antes de continuar, hacer mención que debido a las características ambientales, climáticas, de conectividad, ya sea de servicio de internet o de energía eléctrica, el día de hoy, sábado 21 de agosto, estamos retomando las actividades pedagógicas, trabajando de esta manera asincrónica. Una vez dicho esto, jóvenes, vamos a adentrarnos el día de hoy a esta recopilación de información ya trabajada con ustedes anteriormente a lo largo de estas sesiones, a manera de culminación del trabajo propuesto para este cuatrimestre, de este tercer cuatrimestre. En primer lugar, jóvenes, vamos a hacer una remembranza acerca del surgimiento precisamente de esta administración. Cabe señalar, jóvenes, que los antecedentes de la teoría administrativa no son algo particular, no son un rasgo particular de la modernidad. Antes bien, los antecedentes de esta teoría administrativa lo encontramos desde la época clásica, específicamente entre los egipcios, babilónicos, hebreos, chinos, judíos, europeos específicamente. Algunos filósofos exponentes de esta teoría administrativa los tenemos en los nombres de Sócrates, Platón, Aristóteles, Francis Bacon y René Descartes, entre algunos otros autores que cimentaron las bases sobre las cuales se estructuraría posteriormente la administración tal y como la conocemos actualmente. Esto fue obviamente, les decía, durante la época clásica. Posteriormente, durante el siglo XX, donde podemos encontrar un suceso histórico como lo es la Revolución Industrial, y previo a esto, a este siglo XX, específicamente en el siglo XVIII, de 1780 a 1860, siglo XVIII y XIX específicamente, hablando de esa primera revolución industrial. Posteriormente encontramos la segunda revolución industrial sobre la temporalidad que abarca desde 1860 hasta 1914. Entonces estamos hablando de este impacto en la manera de producir en las empresas a través de esta revolución industrial, con los orígenes desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX de manera específica, donde tenemos que durante este siglo XX particularmente cobra mayor auge y surgen las teorías administrativas que conocemos actualmente. En primer lugar, la teoría clásica, la teoría científica, estructural, burocrática de las relaciones humanas, del comportamiento de los integrantes, del desarrollo organizacional, contingencial y demás, reconocidas como teorías administrativas. Es importante, jóvenes, aquí nuevamente hacer la precisión, al igual como se estuvo trabajando a lo largo del curso, que si bien estas teorías administrativas son complementarias, ya que la que surge posteriormente, desde la clásica, la neoclásica, la científica y posteriormente, van retomando las fortalezas de la anterior, desde los principios básicos de la administración, los 14 principios de la administración, las etapas del proceso administrativo, y van atendiendo a las áreas de oportunidad que pudieron haber tenido. De esta manera se van complementando una con otra. Tan es así que estas teorías administrativas podemos aplicarlas no solamente a la administración empresarial, sino también en cuanto a organizaciones típicas como lo es la Iglesia Católica, el Ejército o la misma educación. Esta situación viene también a dar un referente respecto a la postura de Adam Smith y Taylor, entre otros,
unos economistas liberales que hacían alusión precisamente a la aplicación de estas teorías en el ámbito empresarial. Algunos de estos pioneros industriales que aplicaron estos principios fue específicamente en organizaciones de tipo agrícola, minera, textil, constructoras, entre otras más. Es decir, estas teorías administrativas son susceptibles de aplicación en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito empresarial. En esta ocasión nos adentramos al estudio de estas teorías administrativas, caracterizándolas y ejemplificándolas de manera particular cómo era su aplicación en el ámbito educativo. Tan es así que uno de los primeros conceptos que abordamos fue la conceptualización de la administración, del administrador en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito educativo. De manera que llegamos a la conclusión que en una institución educativa, el administrador de todo ese cosmos es el director escolar, pero también subyace al interior de cada aula, de cada docente, ese microcosmos en el cual este mismo docente es el administrador de los recursos que en él subyacen. Recursos humanos, financieros, materiales, pedagógicos, de apoyo y demás. Padres de familia, alumnos, bancas, libros, algún otro material de apoyo que utilice el docente, están bajo su administración. Entonces, es importante aquí reconocer que en una institución educativa no solamente administra el director, sino también todos aquellos que conforman el colectivo docente al interior de las aulas de cada uno de estos. Dentro de los objetivos de esta presentación, jóvenes, en primer lugar, reconocer las teorías administrativas. ¿Sí? Una vez que ustedes ya las conocieron, han elaborado diversos productos que hacen mención de su investigación, de la interpretación de esa información. Por ello, viene a colación este término, reconocer las teorías administrativas, ya que en esta ocasión solamente vamos a mencionar algunas de las características más específicas, más representativas de cada una de ellas. Otro objetivo es fundamentar científicamente cuáles son estas teorías administrativas que hemos hecho mención durante la primera diapositiva. Continuar además generando conocimiento acerca de las teorías administrativas y finalmente, jóvenes, el día de hoy, posteriormente a esta presentación, ustedes habrán de realizar un foro virtual en el cual habrán de compartir alguna premisa, algún ejemplo de la aplicación de una de estas teorías al ámbito educativo específicamente. Decir que en tal ejemplo se puede apreciar la teoría administrativa científica, la clásica de la burocracia, de acuerdo al ejemplo que estén ustedes abordando. Esto posteriormente a la culminación de esta presentación audiovisual a través de sus dispositivos de WhatsApp. Dentro de los contenidos que estaremos revisando, jóvenes, en esta presentación, brevemente, hacer una distinción entre lo que es una teoría y lo que es un enfoque. Posteriormente, en este orden de ideas, estaremos abordando la teoría de la administración científica, clásica de las relaciones humanas, teoría neoclásica de la administración, teoría del desarrollo organizacional, teoría de sistemas y, por último, los nuevos enfoques en la administración. ¿Hacia dónde va precisamente esta administración con base en las características sociales, económicas, tecnológicas actualmente? Pues bien, basados precisamente en el primer apartado, ¿qué es una teoría y qué es un enfoque, jóvenes? Una teoría es un conjunto de supuestos y preposiciones con respecto a algo, es decir, conjunto de ideas, concepciones que tienen diferentes autores o uno solo respecto a una temática en común. Un enfoque es dirigir la atención o el interés de un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Teoría, conjunto de ideas o concepciones sobre una temática en específica. Enfoque es centrarnos en un punto en específico
de alguna temática o de algún asunto particular. En primer lugar, como conceptualización, jóvenes, conceptualización y distinción entre teoría y enfoque. Entonces, tenemos que, cronológicamente, cómo ha sido la evolución de estas teorías administrativas. ¿Sí? En primer lugar, la teoría científica, que se le atribuye la generación a Frederick Taylor en la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente tenemos la teoría clásica propuesta por Henry Fayol durante las primeras décadas de este siglo XX. Continuamos con la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo en el mismo siglo XX, la cibernética y la administración propuesta por Robert Wiener en 1943, la teoría de sistemas promovida por Bertalanffy en la década de los 50 del siglo XX, y los nuevos enfoques de la administración surgidos a partir de la década de los 90 hasta hoy en día. Es lo que estaremos trabajando en esta presentación. En primer lugar, vamos a hacer una determinación acerca de en qué puntos centran su énfasis cada una de estas teorías, jóvenes. Sí. ¿Cuáles son estas teorías administrativas más importantes o significativas y sus principales enfoques? En primer lugar, tenemos la columna de la izquierda, en donde centran su énfasis, en donde se detienen con más detalle. ¿Cuáles son estas teorías administrativas y los enfoques a los que hacen alusión? En primer lugar, la administración científica, ¿sí? En donde hace ese mayor énfasis en las tareas, en el proceso, en la forma en que se llevan a cabo cada uno de estos procesos, y el enfoque principal está basado en la racionalización del trabajo, ¿sí? Donde solamente un hombre puede hacer una o dos actividades de acuerdo a sus características y sus capacidades. Posteriormente tenemos las teorías que hacen énfasis en la estructura, es decir, los elementos que integran esta organización. Dichas teorías que hacen énfasis en la estructura tenemos la teoría clásica, neoclásica, la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista. Las dos primeras, la teoría clásica y la neoclásica, su enfoque principal está situado en la organización formal, en los principios generales y en la función del administrador. ¿Qué quiere decir esta parte? Que colocan en puntos clave a personas que tienen conocimientos, experiencia y que pueden monitorear y acompañar el proceso y la realización de actividades a otros subalternos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si el administrador es un buen administrador, el supervisor tiene experiencia, además de empatía con los trabajadores, ¿qué está pasando? Se está asegurando el desempeño de esa empresa. En cuanto a la teoría de la burocracia, que comparte el énfasis en la estructura, tenemos que esta hace su importancia en el enfoque de la organización formal, burocrática, la racionalidad organizacional. Esta es muy similar a las dos anteriores, al igual que la teoría estructuralista, de manera que si ubicamos a la persona con más conocimientos, con más experiencia, con más capacidades, con más disposición en puntos clave, el desempeño de la empresa está garantizado. Si colocamos en el área de ventas al mejor vendedor, en el área de contabilidad al contador que tiene mayor experiencia, que tiene mayor formación académica, ¿qué podríamos esperar? Que la organización o que específicamente esas áreas funcionen de la mejor manera. ¿Por qué razón? Porque tenemos encargados de esa área a una persona especializada en ese ámbito de manera específica. Continuando con este análisis, encontramos que tanto la teoría de las relaciones humanas, teoría del comportamiento organizacional y la teoría del desarrollo organizacional centran su énfasis en las personas, es lo más importante para ellos, independientemente de la función que desempeñen. Están
interesados específicamente en ese bienestar de las personas, ya que una persona que está satisfecha con su trabajo, que le gusta lo que hace, que recibe remuneración adecuada, estímulos, compensaciones, ¿qué va a pasar? Va a tener una mayor predisposición a la realización de sus actividades y por consecuencia el desarrollo, la producción, la eficiencia, la eficacia con la que las desarrolla va a ser elevada considerablemente. Por esto, la primera teoría de las relaciones humanas centra su enfoque en la organización informal, en la motivación, en el liderazgo, en las comunicaciones y dinámica de grupo. Por lo que corresponde a la teoría del comportamiento organizacional, el enfoque está centrado en los estilos de administración, en la teoría de las decisiones, de manera que las decisiones se van tomando de acuerdo a cómo va fluyendo el proceso de cohesión, de producción, o esos factores externos que pueden influir positiva o negativamente en el desarrollo de la empresa o de la organización. En cuanto a la teoría del desarrollo organizacional, el enfoque está centrado en el cambio organizacional planeado y enfoque de sistema abierto, muy similar al anterior. No hay tanta rigidez en la toma de decisiones y lo importante para esta teoría del desarrollo organizacional, jóvenes, es que si la empresa mejora, obviamente, las condiciones económicas, laborales para sus trabajadores deben ir en la misma dirección. O de manera inversa, ¿sí? La empresa se preocupa por sus trabajadores, les otorga bonos de puntualidad, de productividad, en cuanto a las utilidades generadas, estos trabajadores van a mostrar mayor predisposición al trabajo y obviamente, ¿esto en quién va a tener impacto? En la organización en general. Es hacia donde va esta teoría del desarrollo organizacional. Ganas tú, gano yo, ganamos todos en este sentido, de manera concreta. En cuanto a la teoría estructuralista, no neoestructuralista y teoría situacional, estas centran su énfasis en el ambiente laboral, contextual, ¿sí? Que está permeando precisamente el desarrollo de la empresa o de la organización. Para las dos primeras, teoría estructuralista y neoestructuralista, el enfoque está centrado en el análisis intraorganizacional y análisis ambiental. De igual manera, mantiene con la teoría del desarrollo organizacional un enfoque de sistema abierto. ¿Qué quiere decir esta parte? Que esta teoría está centrada en las relaciones intrapersonales, ¿sí? ¿Cómo intraorganizacional? ¿De qué manera se comporta la organización al interior de ella misma? ¿Sí? ¿De qué manera interactúan los elementos de esta organización? De manera que si en una escuela tenemos que los dos maestros de primero están enemistados uno con otro por cuestiones personales y lo mismo pasa con los de los demás grados, ¿qué va a estar pasando ahí? Se van a estar poniendo trabas o va a haber esta situación de conflicto de intereses personales que podrán poner en riesgo el aprovechamiento académico de sus estudiantes. ¿Por qué razón? Por esa enemistad, por esa fricción intraorganizacional, porque un maestro le pone obstáculos a otro, esas barreras. Pasaría lo mismo con el área de producción en una empresa. ¿Sí? Si tiene algún problema con el área de ventas, ¿qué va a pasar? Le va a ir retrasando la producción para que los vendedores no tengan ese stock para poder hacer su labor mediante la oferta de los productos que se están trabajando en la empresa. Continuamos con este énfasis en el ambiente acerca de la teoría situacional, cuyo enfoque está centrado en el análisis ambiental. ¿Qué quiere decir esta parte? Que esta teoría situacional de la administración toma decisiones en cuanto a la producción, en cuanto a las ventas, a la forma de llevar a cabo un protocolo de acuerdo a cómo se van generando, cómo se van presentando estas situaciones.
¿sí? El día de hoy, precisamente, haciendo uso de esta teoría situacional, es que estamos haciendo la migración eh, de una teoría, de una sesión sincrónica que estaba planeada, llevarla a cabo de una manera asincrónica. ¿Por qué razón? Porque las características del ambiente no lo permiten. La, la lluvia, los cortes de luz, la inestabilidad de la conectividad nos están orillando precisamente a tomar una decisión basada en este contexto ambiental. Y para cerrar este análisis, jóvenes, en cuanto a la teoría situacional o teoría de la contingencia, hace su énfasis en la tecnología. El enfoque principal está basado en la administración de la tecnología y para esto muy ad hoc con el ejemplo anterior, la situación que nos ocupa en este día, la teoría situacional y la teoría contingencial, ¿sí? Que es otra forma de llamar a esta última. Decíamos anteriormente, en la teoría diapositiva, la teoría situacional centra su énfasis en el ambiente, pero también en la tecnología. Haciendo uso de esta tecnología que tenemos hoy en día, estas TICAD, tecnologías de información, comunicación, capacitación y aprendizaje digital, es que estamos llevando a cabo el objetivo de esta sesión. Les comentaba hace un momento que esta presentación es la primera parte del trabajo propuesto para el día de hoy, 21 de agosto. Posteriormente a esta presentación habrá de llevarse a cabo un foro virtual a través de la aplicación móvil WhatsApp en la que ustedes harán mención desde su perspectiva cuál es el impacto de estas teorías administrativas en el ambiente educativo. Caracterizando esta teoría de la administración científica que ya trabajamos anteriormente, jóvenes, recuerdo que esta es una breve recopilación acerca de lo trabajado anteriormente. Esta teoría de la administración científica, propuesta por Frederick Taylor en la segunda parte hasta las primeras décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, hace su énfasis en tres áreas. La primera de ellas, en las tareas del trabajador, en que cada trabajador realice una o dos actividades sin que la carga laboral sea un impedimento para la eficiencia de este, o que pueda obstaculizar el desarrollo de la producción, ¿sí? Actividades laborales acordes a la función, a las capacidades de cada trabajador. Siguiente punto en el cual centra su énfasis en determinar de forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea. Es decir, durante la etapa de la planeación, jóvenes, que es la primera etapa del proceso administrativo, donde se lleva a cabo qué es lo que se va a hacer, cuándo se ha de hacer, cómo se ha de hacer, asignando estas características, es que se está anticipando o se está previendo un objetivo, obviamente, favorable para la propia organización. Tal vez así que, de forma científica, si está bien estructurado, bien pensado, bien sistematizado, ¿qué podría pasar? Que el resultado vaya en esa dirección. Caso contrario, si no está bien pensado, bien fundamentado, el resultado va a tener cierto sesgo. Entonces, de esta manera, a través de la aplicación del método científico, es que se espera asegurar una mayor producción, un mejor resultado en el proceso o en el servicio que esté ofertando una empresa o una organización educativa. El siguiente punto de énfasis está en seleccionar, capacitar y motivar al trabajador. ¿Para qué razón? Hablamos acerca de las tareas del trabajador, ¿sí? Se le brinda una selección, una capacitación, se le motiva para la realización de sus actividades. ¿Qué va a pasar? El resultado, jóvenes, está por demás visto, que la actividad va a ser realizada como debe ser, en el tiempo que debe de ser y de la mejor manera. Y el resultado, todo el proceso lleva el mismo ciclo, es decir, que está garantizada la eficiencia de la producción.